De última hora, el Tribunal Electoral cancela la candidatura del narcotraficante Javier García Cabeza de Vaca al Senado y por el otro lado aprueban la candidatura del prófugo Ricardo Anaya. Todo esto para blindarlo con el fuero constitucional. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta, el PRI y el PAN quieren repartirse el poder como si fuera un queso. Pues sí, están esperando meter a Francisco Javier Cabeza de Vaca, el narcogobernador del estado de Tamaulipas, que si bien sabemos está prófugo de la justicia en Estados Unidos, y de igual manera vemos cómo es que quieren meter y regresar a la fuerza a Ricardo Anaya, este verdadero prófugo de la justicia que lleva más de 5 años prófugo en Atlanta, en los Estados Unidos. Pues sí, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que estos dos personajes están perfilados por la alianza PRI, PAN y PRD para regresar, uno al Senado y el otro a la Cámara de Diputados. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Y pues sí, ciudadanos, esto ya es una burla. Claro, Cabeza de Vaca ya no tiene dónde esconderse. Por supuesto, quiere esconderse detrás de su fuero constitucional, el cual perdió cuando salió de la gobernatura de Tamaulipas. Pues ahora quiere regresar a este fuero, a esta inmunidad procesal, de la cual solamente tendrá como senador de la República. Sin embargo, el Tribunal Electoral como tal ya le ha puesto una traba, y la presión del partido de Morena ha hecho que este personaje no tenga de otra para regresar al Senado de la República. Y pues sí, como estamos viendo en la pantalla, esta es la planilla del PRI y del PAN para meter a sus más despreciables al Senado y a la Cámara de Diputados. Todo esto por la vía plurinominal, que si bien sabemos es un cargo por el que no se vota, por el que ningún mexicano ha elegido, sino que como tal es una elección que hacen los partidos. Se reparten estos puestos plurinominales en las diferentes cámaras. De esta forma es como se reparten este queso. Y pues claro, como vemos al principio de esta planilla, los primeros lugares por parte del PRI y el PAN los ocupan los perfiles más despreciables, como lo es Alito Moreno, el presidente del partido del PRI, Carolina Villano, otra despreciable, Mario Fabio Beltrones, otro personaje verdaderamente repudiable de la política, tenemos a Marquito Cortés y por supuesto Ricardo Anaya y Enrique Vargas, los dos investigados por la justicia. En el caso de Ricardo Anaya, prófugo desde hace más de 5 años. Pues claro, en la Cámara de Diputados vemos a personajes como Rubén Moreira del clan de los Moreira, Marcela Guerra, Miguel Alonso Reyes, Kenia López, esta señora gritona del Senado, también a la cabecilla del cártel inmobiliario de la CDMX, Jorge Romero, y nada más y nada menos que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que si bien sabemos es uno de los criminales y narcotraficantes más buscados y más peligrosos de todo México. Pues sí, esta es la plantilla que pretende el PRI y el PAN meter directamente a la Cámara de Senadores y de San Lázaro la próxima legislatura. Sin embargo, todo esto dependerá 100% de cuántos votos pueda reunir la alianza del Frente Amplio, del PRI, del PAN y del PRD en las elecciones presidenciales, porque claro, estos plurinominales no se regalan así como así, necesitan un número específico de votos por diferentes regiones del país, por diferentes distritos. Hay diputados que se eligen por voto popular y diputados que se eligen solo por la proporción de votos que obtuvieron sus candidatos en diferentes regiones. Sin embargo, para no hacerlos bolas, son 200 diputados plurinominales que tendrán disponibles tanto Morena y la oposición. Ya sabemos que si se lleva
a cabo el plan C de la Cuarta Transformación, Morena tendrá la mayoría de estos plurinominales, así dejando afuera a esta plantilla que ha propuesto el PRI, el PAN y el PRD. Pues sí, ciudadanos, en el caso de Cabeza de Vaca y de Ricardo Anaya, pues este tema ya trascendió hasta el Tribunal Electoral, que si bien sabemos ha estado cooptado históricamente por Reyes Mondragón y por Felipe Calderón Hinojosa. Pues claro, vamos a ver estos dos casos independientemente. Por un lado, y teniendo un giro inesperado a Ricardo Anaya, se le ha aprobado su camino libre al Senado de la República, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la candidatura de este rufián, Ricky Riquín Canallín, no se puede echar para abajo, dado que no se puede acreditar que tenga una orden de aprehensión en su contra vigente. Todo esto después de que Morena impugnara tanto la candidatura de Cabeza de Vaca como la de Ricardo Anaya, presentando pruebas, presentando sus vinculaciones a proceso. Pues sí, en este caso Ricardo Anaya estaría entrando directamente a esta lista de plurinominales que definitivamente estarían pactadas por el PAN para regresar a este fuero constitucional. Pues claro, Ricardo Anaya como tal tiene una investigación abierta en México por los sobornos en el caso Odebrecht. Sobre Ricardo Anaya cae una acusación de la Fiscalía General de la República por haber recibido estos sobornos por parte de Odebrecht y darlos de igual manera en la Cámara de Diputados cuando él era el presidente de la Cámara de San Lázaro, como lo revelan estos videos donde se aprecia este montículo de dinero, millones de pesos que fueron repartidos por los cabilderos de Ricardo Anaya para aprobar la reforma energética, y también estos sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Pues sí, esta investigación se ha llevado remotamente. Hemos visto cómo es que Ricardo Anaya, desde la comodidad de su casa en Atlanta, con los millones que se robó, pues ha comparecido a pesar de que la fiscalía ha solicitado en múltiples ocasiones que se presente físicamente y personalmente en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Pues sí, Ricardo Anaya ha hecho caso omiso y ha mandado solamente a su representación legal, porque claro, no le importa la justicia mexicana. Y por supuesto, la fiscalía también se ha puesto bastante dormilona al no sacar una orden de aprehensión y ficha roja ante la Interpol. Todo esto para detenerlo en el extranjero. Pues sí, ciudadanos, esta estrategia de meter a Ricardo Anaya y a Cabeza de Vaca de nueva cuenta al poder legislativo viene desde arriba para pagar favores. No es una coincidencia que Anaya se meta así como así a la plantilla del PAN, pues claro, le deben bastantes favores o simplemente pagó para estar ahí protegido por el fuero constitucional. Esa es la razón principal por la que Morena y la 4T pretenderá reformar al INE para eliminar a estos 200 diputados plurinominales que solamente son sanguijuelas del erario y de la justicia mexicana. Sin embargo, ciudadanos, en un giro verdaderamente inesperado en el Tribunal Electoral, estos proyectos para dejar afuera a Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya fueron totalmente filtrados a los medios a días de su discusión. Todo esto al estilo de Norma Piña, que si bien sabemos hace unos días filtró una supuesta investigación totalmente falsa en contra del exministro Arturo Saldívar. Todo esto para poder golpear políticamente a Claudia Sheinbaum y a su equipo de campaña. Sin embargo, estos dos proyectos, tanto el de Ricardo Anaya como el de Cabeza de Vaca en el Tribunal Electoral, al haber sido propuestos por la magistrada Janine Otalora, fueron totalmente filtrados a estos medios. Por lo tanto, esta magistrada anunció su inconformidad y levantar una denuncia en contra de quienes salgan responsables de la filtración de estos dos proyectos que ella formuló, porque claro, contienen datos delicados, los cuales podrían poner en riesgo la ratificación o la cancelación de estas dos candidaturas. Ciudadanos, aquí hay una teoría bastante fuerte que está resonando en todos los medios, y es que la oposición misma filtró estos dos proyectos para que de cierta forma hubiese una presión en los magistrados y que de esta manera votaran a favor de darles las candidaturas o concedérselas tanto a Ricardo Anaya como a Francisco García Cabeza de Vaca. Pues sí, vamos a escuchar rápidamente a la magistrada Janine Otalora anunciando esta filtración de datos, los cuales pudieron repercutir
en la aprobación de las candidaturas de Cabeza de Vaca y de Ricardo Anaya. De manera muy preocupante, presentaré por segunda ocasión en un lapso menor a los 6 meses una denuncia ante la autoridad competente en este tribunal por la entrega física de mis proyectos tanto a los medios de comunicación como a las partes recurrente y tercero interesado en este expediente. Lo tuvieron 2 medios, el Universal desde el fin de semana, Milenio ayer diciendo además que tiene en su posesión los 2 proyectos, tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como en el que se impugna a Ricardo Anaya. Esto provocó incluso que recibiera en mi ponencia dentro del expediente un escrito del tercero interesado en el que da contestación a mi proyecto y dando las razones de por qué no lo comparte. Otro tema que me parece muy delicado es que a esta entrega de este proyecto fue circulado internamente, como lo hacemos todos los jueves, y habrá información que va a ser testada. Este proyecto tiene información sensible. Entonces fue entregada información sensible de manera pública y circulando absolutamente por varios lugares. La preocupación también, obviamente, de estas filtraciones desde adentro para que desde afuera vengan a presionar no son una práctica judicial deseable. Y finalmente señalar que este expediente lleva en mi ponencia ciertamente tiempo suficiente para que las partes pudiesen consultar el expediente y solicitar cuántas audiencias querían justamente en torno a este tema. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos a esta magistrada, la cual sospechosamente filtra estos datos, pues claro, por el otro lado, de manera totalmente repentina, a Cabeza de Vaca se le ha echado abajo su candidatura al Senado, se le ha cancelado su oportunidad de estar directamente protegido por el fuero constitucional. Pues sí, como tal, el Tribunal Electoral le tiró la candidatura a este personaje, Cabeza de Vaca, por diferentes situaciones, entre ellas una denuncia del partido de Morena por su inhabilitación en el servicio público, además de las investigaciones que tiene en contra por delincuencia organizada y por narcotráfico. Pues claro, hay muchísimos delitos en contra de este personaje, inclusive se ha acreditado que él ni siquiera es mexicano y que claro, ni siquiera reside en nuestro país, porque si bien sabemos, desde que dejó la gubernatura se escapó a su mansión en el estado de Texas en McAllen. Pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que se echa abajo a este personaje, a Cabeza de Vaca, uno de los narcotraficantes más peligrosos de nuestro país. Vamos a escuchar rápidamente al partido de Morena denunciando y festejando la cancelación de la candidatura de este narcotraficante. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente importante lo que se dice de estos 2 candidatos prófugos de la justicia mexicana. Para que le niegue el registro, en 4 rubros. El señor no es ciudadano mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana. El señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circunscripción. El señor es un prófugo de la justicia y conforme al artículo 38 tiene suspendidos sus derechos político-electorales y el señor está inhabilitado, según consta en registro de la Secretaría de la Función Pública. Y ahora les exhibo las pruebas. El proyecto propone revocar el registro del candidato al resultar inelegible porque se acredita la suspensión de derechos políticos. En primer lugar, se acredita el elemento de carácter normativo porque existen por lo menos 2 órdenes de aprehensión vigentes en su contra, sin que hayan prescrito las acciones penales. Asimismo,
se actualiza la condición de naturaleza fáctica, ya que el candidato se ha sustraído de la justicia para evitar ser sujeto a proceso penal, en virtud de que obran en el expediente diversas constancias que acreditan que las autoridades del Estado mexicano han desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en su contra. En consecuencia, se propone revocar el registro del candidato referido, por lo que en el plazo de 48 horas, el Partido Acción Nacional deberá solicitar la sustitución respectiva ante la autoridad administrativa electoral. Esto debido a que no acreditó 1. La existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal, y 2. Que el candidato denunciado se encuentre sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, Morena, Mario Delgado e inclusive Fernández Noroña festejan esta cancelación. Sabemos que el único que votó a favor de que se le diera esta candidatura a cabeza de vaca fue nada más y nada menos que el calderonista Reyes Mondragón, que si bien sabemos le jura amor eterno al panismo y a todos estos personajes deleznables desde su silla del Tribunal Electoral. Pues sí, ciudadanos, hay muchos crímenes que están encima de cabeza de vaca y pues claro, por muchas situaciones no se le puede dar la candidatura. Es verdaderamente ridículo que se tomen en cuenta a estos perfiles, los cuales tanto daño nos han hecho para que de un día a otro se pasen por la puerta giratoria de la política, se pasen de una gobernatura, de una candidatura a una silla en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pues sí, ciudadanos, ya vimos a este personaje cabeza de vaca quejarse en sus redes sociales, salir a lloriquear como vemos en la pantalla. Dice en su cuenta de Twitter, y cito: Morena pretende descarrilar mi candidatura porque he evidenciado su corrupción y sus pactos criminales. Pues sí, ciudadanos, así de ridículo este señor, que a pesar de estar prófugo de la justicia, aún de manera cínica sale a decir que Morena es un partido corrupto. Pues sí, el mundo totalmente al revés. Los patos le tiran a las escopetas, pero claro, es lo único que les queda, hacer como que ellos son blancas palomitas y claro, hacerse las víctimas, los perseguidos de un gobierno verdaderamente democrático. Así que sí, ciudadanos, por un lado celebramos que cabeza de vaca no tenga esa inmunidad procesal y que por el otro lado la fiscalía vuelva a emitir una nueva orden de aprehensión en su contra. Por el otro lado reclamamos al mismo Tribunal Electoral por meter a la fuerza a Ricky Riquín Canallín, que si bien sabemos es otro de los corruptazos más deleznables y repugnantes de toda la política, que claro, se estaban escondiendo del presidente Andrés Manuel. Pues sí, ciudadanos, ya veremos en el paso de los días, de las semanas, cómo es que se va desenvolviendo este tema de los candidatos. Pues sí, esperemos que cuando llegue la doctora Claudia Sheinbaum se reforme al INE y se puedan eliminar a estos 200 plurinominales, que si bien sabemos son puras sanguijuelas. Pues claro, si se va a elegir a un puesto público, se tiene que votar, se lo tienen que ganar y no solamente repartírselo como si se tratara de un queso o de un motín electoral. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas dos resoluciones del Trife para hacerle la vida imposible a los mexicanos con el regreso de Ricardo Anaya y por el otro lado la cancelación de la candidatura del narcotraficante cabeza de vaca? ¿Ustedes creen que deberían seguir existiendo los plurinominales? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!